Buen día, mi nombre es Javier Pérez Díaz y en este video quiero hablar sobre el aprendizaje. Abordaremos el tema desde diferentes puntos de vista. Lo primero, como concepto, es un tema muy complicado porque este proceso del acto de aprender cambia constantemente con las épocas y con las sociedades. Sin embargo, digamos que en un concepto general se podría decir que aprender es el proceso mediante el cual se asimila cierto tipo de información y esa asimilación resulta en un cambio en el comportamiento del individuo. Su vida cambia, su manera de pensar cambia. En los procesos de aprendizaje hay varios aspectos a tener en cuenta. Se hablan de las necesidades del alumno. Las necesidades del alumno cambian de acuerdo a su contexto social. Luego se habla de que el proceso de aprendizaje también está muy ligado a la preparación para aprender, la disponibilidad que tiene un estudiante. Un estudiante interesado siempre será un estudiante que está más atento y que seguramente va a tener más resultados. Otro aspecto importante en el aprendizaje es el tipo de situación que se lleva. Digamos que hay dos tipos de situación, básicamente. Una es el aprendizaje formal, ¿cierto? Que es el aprendizaje, digamos, que se tiene el concepto de la escuela, donde hay un maestro y un estudiante. Y luego tenemos otra situación que es el aprendizaje informal, en el cual se aprende por imitación, cosas que se aprenden a nivel social, como el comportamiento en la calle, en un lugar, en una cena, ¿cierto? Cosas que se aprenden por imitación y de manera inherente. Como cuarto está el proceso de la interacción, que es fundamental. Todos aprendemos del entorno en el que nos desarrollamos y cómo ese entorno resulta primordial en la manera como nosotros nos comportamos. Vamos a hablar ahora de las condiciones para el aprendizaje, que están muy ligadas pues, a lo anterior, a los aspectos mismos en el proceso de aprendizaje. Lo primero que hablamos es de la base de conocimientos bien estructurada. Si un estudiante entiende perfectamente de qué se le está hablando, es un estudiante que va a poder realizar el camino hacia ese mismo sistema de aprendizaje. Hablamos del contexto motivacional adecuado, hablamos de una actividad por parte del estudiante y de la interacción con otros, que resulta fundamental. Dentro de las teorías del aprendizaje existen tres ramas, digamos, que son las tres ramas principales en estas teorías de aprendizaje. Estamos hablando de la teoría conductista, de la teoría cognitivista y de la teoría constructivista. Estas tres, digamos, que recogerían las muchas otras formas que hoy día se hablan de teorías del aprendizaje, dentro de las cuales hablamos del aprendizaje por ensayo y error, aprendizaje por condicionamiento, ¿cierto? Aprendizajes por perspicacia, aprendizaje también de observación. Pero digamos que estas tres teorías van a ser las tres teorías fundamentales: la conductista, la cognitivista y la constructivista. Vamos a hablar también de los tipos de aprendizaje. Hay una gran cantidad de tipos de aprendizaje que se han desarrollado y que se han venido acuñando diferentes términos para hablar de estos tipos de aprendizaje. Estamos hablando, por ejemplo, de la imprenta, ¿cierto? Que es un tipo de aprendizaje por estímulo, ¿cierto? Estamos hablando del observacional. Este tipo de aprendizaje es por imitación. Estamos hablando del aprendizaje por enculturación, que tiene que ver con la cultura nativa a la cual pertenecemos. El aprendizaje episódico, ¿cierto? Que a cierta actividad se suele poner como ejemplo cuando a una persona la muerde un perro y ese episodio hace que de alguna manera yo aprenda a tener, por ejemplo, un miedo, ¿cierto? O un temor o cierta precaución al volver a interactuar con este tipo de animal. El aprendizaje multimedia, que tiene que ver con los estímulos a través del audio y del video, obviamente. Luego hablamos del e-learning, que es pues básicamente el aprendizaje por todas las plataformas y todas las herramientas que puedo acceder a partir de la internet. El aprendizaje mejorado por tecnología está muy relacionado con el anterior, ¿cierto? El aprendizaje en el cual utilizo pantallas, utilizo realidad aumentada, utilizo audios, utilizo, ¿cierto?, diferentes tipos de mecanismos de tecnología. Está el aprendizaje por rutina o memorístico,
que ahí hay un tema bastante enredado, digamos. Se suele decir que hay materias, por ejemplo, que requieren este tipo de aprendizaje. Hablamos de las matemáticas y de la música, ¿cierto? Donde no solamente es necesario entender el concepto, sino que es muy importante interiorizar ese aprendizaje a través de la repetición, porque se necesita desarrollar ciertas habilidades que me permitan ir a lo profundo de estas materias tan complejas como son las matemáticas o la música. Está el aprendizaje significativo, donde el estudiante parte de una base, de algo que ya trae de anterior y que luego pues se complementa con lo que va a aprender y entiende perfectamente hacia dónde va dirigido este conocimiento. Está el aprendizaje informal, que es, por ejemplo, el aprendizaje a través del juego, a través de la experiencia misma. Está el aprendizaje formal, que es el aprendizaje, pues el de la escuela, básicamente, ¿no? En todas sus formas, la universidad, en todos sus niveles, mejor dicho. Está el aprendizaje no formal, que es el que se hace, por ejemplo, a través de grupos sociales o clubes donde gente interesada en algún tema específico se reúne para aprender, debatir y contribuir a construir conocimiento en ese respecto. El aprendizaje tangencial, que es un poco, tiene que ver con la autoeducación, con las personas que prefieren esta forma de aprendizaje, ¿cierto? Que es el autoaprendizaje. Está el aprendizaje activo, que es las personas que entienden lo que son conscientes, digamos, de lo que entienden y de lo que no entienden, ¿sí? Eso permite que puedan ir, en el caso de cuando no entienden algo, pues poder ir en busca de esa información que les permita acceder justamente a un aprendizaje óptimo. Y bueno, tenemos el aprendizaje sincrónico, que es un tipo de aprendizaje que se da con la comunicación en tiempo real. Este aprendizaje, esta asociación en tiempo real, pues puede ser a través de manera presencial, digamos, como en el aula, o puede ser también de manera virtual, pero en tiempo real, como un chat, como una videoconferencia, ¿cierto? Como una reunión. Y por último tenemos el aprendizaje asincrónico, que es el sistema de aprendizaje cuando el estudiante, digamos, que tiene la autonomía para escoger el momento de cómo estudiar y de cómo realizar sus compromisos académicos. Para eso pues se utilizan foros, se utilizan clases grabadas, ¿cierto? O se utilizan, digamos, cursos en línea. Tiene todo esto que ver, es decir, información que está montada en algún lugar, en alguna plataforma y a la cual el estudiante pues puede acceder en el momento en el que tenga más facilidad. Por último, quiero hablar de los retos que se presentan en el aprendizaje moderno. Pues estamos realmente frente a unos cambios abismales con respecto a la educación tradicional. Por una parte tenemos sobreinformación. En la actualidad es muy fácil que se confundan entre lo que es información real o verificable con la que no. ¿Cómo logramos un equilibrio entre el uso de las pantallas para que estas pantallas sean provechosas en el transcurrir del aprender y no que se conviertan en un problema? Uno de los retos primordiales que tenemos los maestros es cómo lograr conciliar un aprendizaje real a través de las cosas buenas que nos presenta el pasado y de las cosas buenas que nos trae el futuro. Debemos ser muy perspicaces justamente para poder obtener lo mejor de cada una de estas dos formas de enseñanza. Muchas gracias.